Dios los bendiga mucho. El estudio bíblico de hoy se llama la necedad. Gloria a Dios. ¿Cuál es el significado de una persona, de un necio, una necia, ¿no? Con necedad. Habla de alguien ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber. Una, una, una persona que niegan la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. Hoy vamos a compartir pasajes bíblicos, vamos a hablar de ejemplos en la palabra de Dios y lo vamos a invitar para que a través de la palabra de Dios usted pueda, junto a nosotros, poder estar leyendo cada pasaje bíblico y anotándolo. La necesidad es el resultado de que una persona está usando mal la inteligencia que Dios le ha dado. Un necio usa la destreza de su razonamiento para tomar muchas decisiones equivocadas. Y la forma más básica de la necedad es cuando alguien niega la existencia de Dios o decide decirle no a Dios. Y vamos a ir al Salmo 14, capítulo 1. Lleva como título Necedad y corrupción del hombre. Salmos 14, capítulo 1, 14, versículo 1. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia asocia la insensatez con el que fácilmente se enoja. Proverbios 14, versículos 16 y 17. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. Amén, gloria a Dios. También habla, léalo hermano, léalo. Amén, me faltó el 17. Amén. Sería Proverbios 14, 16, 17. Ya leímos el 16. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Amén. Amén. También la necedad se asocia con aquel de labios perversos. Y vamos a leer Proverbios 19, versículo 1. Gloria a Dios. Proverbios 19, 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Amén. Y también podemos asociarlo con la desobediencia a los padres. Cuando nosotros compartimos estos pasajes bíblicos, mientras lo busca el hermano Mauro, Proverbios 15, y versículo del 2 iba a dar la lectura, hermano, ¿no? Gloria a Dios. Proverbios 15 del 2, vamos a leer el 2 y el 5. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Amén. Nacemos con una insensatez innata, aunque la disciplina ayudará a mejorar eso, a entrenarnos en sabiduría. Y eso lo dice el Proverbios 22, versículo 15. En el nombre del Señor Jesucristo, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando nosotros
hablamos de la necedad y vemos pasajes bíblicos que hablan y dan el ejemplo de todas malas decisiones, de todo lo que lleva a, a algo incorrecto, a algo que cuando nosotros leemos, la necedad es contraprudente. Cuando hablamos de contraprudente significa algo que tiene un efecto contrario, un efecto perjudicial y que siempre conduce a resultados no deseados. Por eso vamos a leer Proverbios 19:3 que nos habla de esto. Amén. Proverbios 19:3, en el nombre del Señor Jesucristo. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén. Qué cierto es lo que compartíamos, cómo la insensatez, la necedad, tuerce el camino del hombre. Y después las personas terminan culpando a Dios, enojándose cuando es por su propia desobediencia. Si nosotros leemos Marcos, capítulo 7, versículo 22, Marcos 7, 22 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos que Cristo utiliza la palabra que significa insensatez, y eso traduciéndolo significa locura. Vemos en este contexto que Cristo describe lo que sale del corazón del hombre, lo contamina. Y la necedad es una de esas evidencias de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza contaminada. Cuando nosotros hablamos de esto y cuando vemos una persona que va en contra de Dios o no acepta a Dios o decide decirle que no a Dios o le da de espalda a Dios, está actuando en su naturaleza pecaminosa. Hay una contaminación en la persona y actúa de maneras que los resultados que tenga van a ser perjudiciales. Resultados que van a traer un efecto contrario a lo que esa persona piensa. Tal vez esa persona piensa que está en lo correcto, que está bien la decisión que está tomando, pero es totalmente al revés, es lo contrario. ¿Y qué nos dice Proverbio 24, versículo 9? Proverbios 24:9, en el nombre del Señor Jesucristo. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Amén. El pensamiento del necio es pecado. Así como compartíamos y como confirma la palabra de Dios y cada versículo que estamos compartiendo en esta hora, nos habla de esto. Cuando nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, búsquelo en su hogar. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice así: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. la necedad quebranta la ley de Dios, la verdad, porque el pecado es infracción de la ley. Así compartíamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Para el necio, el camino de Dios es necedad, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 de Corintios, capítulo 1,
versículo 18 al 23, y le vamos a dar lectura. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 23. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio parece ser la necedad para los inconversos, aquellos que no lo aceptan, que no creen en Dios, porque para ellos no tiene sentido, hermanos, la palabra de Dios. Muchas veces es causa de burla, es causa de blasfemia. Y eso, ellos sin saberlo muchas veces se condenan a sí mismos. Y cuanto más aquellos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Vemos que el necio está completamente desincronizado, por decirlo así, con la sabiduría de Dios. Al no aceptar la sabiduría de Dios, todas las decisiones que tome en su propia opinión van a ser incorrectas, erróneas. Por eso que el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad, va en contra de la inteligencia y el razonamiento del incrédulo. Pero así como decía 1 Corintios, versículo 21, léalo, hermano Mauro, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes para la locura de la predicación. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, la palabra de Dios, nunca vuelve vacía. Qué hermoso es que en algún día nosotros pudimos escuchar de la predicación, de la palabra de Dios, y pudo hacer algo en nosotros. Nos sacó de toda esa necedad, ¿no? Que tal vez no se creía o tal vez se desconocía, pero hoy Dios nos da ese conocimiento y por su amor nos hace entender que Él nos da una oportunidad de salvarnos. El creyente en Cristo recibe a través de la palabra de Dios esa naturaleza de Dios, ¿no? Conocerlo a Él, ser semejante a Él. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos dice, hermano Mauro? Para agregar un poquito más, Sí, hermano, amén. la predicación los acerca más a Cristo para poder conocerlo, y también son esas palabras llenas, ¿no? Llenas de verdad, llenas de justicia, que son las que impactan al hombre, las que obran en el corazón. La palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía, amén. Amén. Y algo que los dice su palabra, amén, que podían ver a Pedro, que era alguien del vulgo, alguien
sin letras, se puede decir, alguien que no tenía mucha palabra, pero cuando empezaba a predicar, Dios lo utilizaba de gran manera, amén, y Amén. eso era por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces eso se Gloria a puede ver Dios. y eso es lo que impacta al hombre, amén, que es la palabra que Dios pone, la palabra que obra en el corazón y los convence de todo pecado, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, habíamos dicho, hermano, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. 1:4, en el Gloria a nombre Dios. del Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué incluye la mente de Cristo? Cuando nosotros leemos 1 de Corintios 2:16 nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros tenemos la mente de Cristo. Acá hablamos cuando el creyente recibe a su Salvador en el corazón, al Señor Jesucristo, aquel que derramó su sangre por nuestros pecados y nos redimió. Recibimos ese conocimiento, recibimos el conocimiento de la verdad. Es Él quien endereza nuestros pasos. Así cada vez, como decía el hermano Mauro, vamos conociendo más y vamos cada vez más adquiriendo ese carácter, esa semejanza de nuestro Salvador. Siempre con la ayuda del Espíritu Santo, aquel que nos da la ayuda, que nos enseña y nos hace recordar todas las cosas. El Espíritu Santo que habita en aquellos que reciben, aquellos que reciben al Salvador, aquellos que deciden creer y tener fe y esperanza, y que saben quién es y reconocen a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Vemos que muchas veces hay personas que por la necedad rechazan todo esto. Muchas personas en sus pensamientos no agradan a Dios en sus decisiones. Y cuando nosotros hablamos de aquellos que no agradan en sus decisiones, en sus pensamientos, son los que van en contra del carácter de Dios. Pero aquellos que sí deciden poder buscar la ayuda de Dios, poder cambiar, dar el paso y su voluntad, poder estar dispuesta para Dios, sus pensamientos pueden agradar a Dios, pueden tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios, en la medida en que también sus vidas van cambiando, se van enriqueciendo, pero no estamos hablando de lo material, estamos hablando de en la familia, en el trabajo, en su manera de pensar, de tomar decisiones, y en todos aquellos que lo rodean, no solamente en la persona, sino que también influyen en el entorno, en el contorno. Las personas lo ven, las personas ven un cambio, las personas, muchas veces algunos dicen, ¿qué tiene esta persona que ha cambiado? O eso lindo, o cómo hizo, ¿no? Y hay personas que cuando ven eso pueden darse cuenta que el que puede lograr eso, el cambio en uno, es el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Por eso que cuando hablamos de la necesidad son todos aquellos que en sus caminos van en caminos de perdición, hermano. Caminos que pueden, eh, caminos erróneos, caminos que llevan a condenación y cuantas cosas más. Por eso lo que hoy estamos recordando y nos está enseñando
la palabra de Dios es que la necedad da resultados negativos y que no se anda conforme a como Dios lo establece en su palabra. Cuando se trata de nuestro destino eterno, ¿no? Nos habla del necio, nos habla de, en el sentido que se rechaza el evangelio, ¿no? Y también se habla del sabio, en el sentido que se cree en Cristo y se compromete su vida a Él. No hay medio, es el que cree y el que no cree. Y vamos a ir a Mateo 7, 24 al 27. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que se encuentra del otro lado. Mateo 7, 24 al 27. Amén, gloria a Dios. Lleva como título Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Qué ejemplo y qué claro que es, ¿no? Cuando una persona conoce y descubre la palabra de Dios. Cuando Dios llega a su vida, conoce el Evangelio. Que todo lo que creía que era necedad, todo lo que para él eran tal vez algo imposible o poco creíble, es en realidad la sabiduría de Dios que ofrece la salvación. Y como compartía el hermano Mauro y hablaba de aquel que fundó, ¿no?, su cimiento, su hogar sobre la roca, y aquel que lo hizo sobre la arena. Y es muy claro, el insensato, el sabio, pero no porque sea sabio de sabiduría propia, sino porque es la sabiduría de Dios, de lo alto. Y vamos a hablar de un ejemplo en la palabra de Dios, donde podemos ver personas que sabemos que cada hombre y mujer que está escrito en la palabra de Dios son testimonios y ejemplos para nuestras vidas, para saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo tomaron decisiones estas personas y cuál fue la consecuencia, ¿no?, de su decisión. Y vamos a hablar de un hombre que tal vez es muy conocido, o tal vez no lo conoce, pero vamos a hablar de Nabal, un hombre necio. Hermano Mauro, ¿qué nos va a compartir? Amén. ¿Lectura? Amén. Se encuentra en Primera de Samuel 25, del 1 en adelante. David y Abigail lleva como título, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo llevaron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro
y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tus hijos David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dijeron 200, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasa y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asnos, y dijo a su criado: id delante de mí, y yo os ruego luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios
a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tus propias manos. Sea pues como Nabal, tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo la necedad en el corazón de un hombre distingue a una persona, a un hombre, ¿no? Sin Dios? ¿Cómo habla Abigail y dice de su nombre, ¿no? El significado del nombre de Nabal es insensato, necio. Toda decisión que podría llegar a tomar esta persona lo llevaba a la muerte segura. Con sus propias actitudes destruyó todo lo propio. Nabal vemos que es un hombre que tiene una naturaleza caída, no estaba dispuesto a corregir su camino, una persona que tomaba decisiones erradas, un hombre duro, de malas obras, rudo, áspero, violento en su respuesta. Todo lo contrario a su esposa. Su esposa fue inteligente, de buen entendimiento, prudente, sabia. Se para a pensar sus actos, podemos llegar a decir eso, y piensa antes de hablar y actuar. En el proverbio 10:13 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Todo hombre o mujer enfrenta su vida en diferentes situaciones, ¿no? Circunstancias, y en la forma que responden a ellas, ¿no? Determina si es sabio o es necio. Y lo podemos ver en el día a día, podemos ver la respuesta de situaciones, de personas que tal vez nos toca hablar, o aún de nosotros mismos. Estamos hablando de nosotros, esta palabra nos habla, no solamente a mi vida. ¿Cómo, cómo respondemos, no? Muchas veces a diferentes situaciones. Y como leíamos, y como leía el hermano Mauro, David hacía una petición a Nabal de una forma pacífica y amable, pidiendo que proveyera alimento para él y sus hombres, y ya que ellos habían estado cuidando de los pastores y de los rebaños de Nabal, y el esposo de Abigail actuó de una manera ingrata, insensato, necio, no pensó, no quiso compartir de su abundancia con otros, no comprendió tampoco el beneficio de tener a David allí, ni siquiera pensó, fue avaro, insensible. Y aún obteniendo ese provecho de la protección y la seguridad que le había dado David, él ignoró eso. Y por la dureza de su corazón no les quiso ayudar. Y cuando leemos 1 Samuel un poquito más adelante, capítulo 25:38, ¿qué dice, hermano Mauro? 25:38. Amén, gloria a Dios.
Leemos un poquito antes Amén. para poder entender. En el nombre del Señor Jesucristo, 25:36 al 38 le damos lectura. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Amén. Vemos el fin de esta persona, de todas sus malas decisiones y cómo no se arrepintió, sino que siguió adelante. No estaba dispuesto a corregir su camino ni sus decisiones y todo esto lo llevó a un resultado contrario. Este es un ejemplo del necio, ¿no? De la insensatez. Y también vamos a hablar de otro varón, conocido también, y su nombre es Esaú. Y vamos a compartir en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27 al 34, y vamos a hablar del hijo de Isaac y Rebeca, el gemelo de Jacob. Génesis 25, versículo 27-34. Hay varios ejemplos más, pero por cuestión de tiempo compartimos estos dos, ¿no? Pero usted tiene, ahora con lo que Dios nos ha permitido conocer, cuando usted lee la palabra de Dios se va a dar cuenta de estas personas, ¿no? Por sus características. Génesis 25, del 27 al 34, le damos lectura, lleva como título Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me dejes comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: Júralo, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Era un hombre de campo, diestro en la casa, hijo predilecto de su padre, porque vemos que había una preferencia, ¿no? En la Biblia se lo conoce por su debilidad de carácter. Y hay dos hechos que marcan la historia de Esaú. Y uno es como compartía el hermano Mauro, que vendió su primogenitura. Y otra es que perdió la bendición de su padre. Cuando volvió cansado del campo, tenía hambre, vendió a su hermano su primogenitura por un plato de lenteja. Por muy buenas que fueran esas lentejas, ¿no? La palabra de Dios remarca el poco aprecio que tenía sobre
su primogenitura por ser el mayor, prefiriendo una ganancia inmediata y material ahí en el instante. No le dio importancia. Menospreció la bendición de Dios. Y esto es lo que acontece cuando las personas actúan en su necedad, ¿no? No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12:16. Jacob engañó a su padre y arrebató la bendición de Esaú. Y dice así Hebreos 12:17. ¿Lo tiene hermano Mauro ahí? 12:17. Ver a Dios. Hebreos 12:17, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Amén. Aunque la procuró con lágrimas, hermano. Y se arrepintió, ya no había oportunidad. Y fue por algo inmediato, algo material, fue algo que ni siquiera lo pensó. Un plato de lenteja. Y ahora llevémoslos al ejemplo de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos la bendición de Dios por algo que no vale nada, hermano? Pero después nos damos cuenta. Aún Dios nos da la oportunidad y nos hace recordar a través de su palabra la actitud, ¿no? de la necedad, lo que lleva al hombre tomar decisiones necias, conlleva tristes consecuencias de desobediencia, provoca desgracia, a paso corto o a paso largo, o sea, y puede ser inmediato o puede ser con el tiempo. No precisamente es ahí enseguida, sino que a veces es con el tiempo y después la persona razona y dice, claro, fue por esto. O sí, también Dios muchas veces advierte y muestra cuál es la decisión que se tomó incorrecta, ¿no? Vemos que un hombre necio, una mujer necia, puede desencadenar muchas cosas graves, ¿no? Puede arrastrar, puede provocar crisis familiares en su trabajo, en su negocio, en su propia vida, en la iglesia. Y eso puede llevar a que las consecuencias sean angustiosas, tristes. Pero una persona sabia puede ser un instrumento de bendición, hermano. Y puede impedir grandes tragedias. Qué importante es cuando Dios habla a tiempo. Qué importante es hablar a tiempo, predicar la palabra de Dios, no callar cuando Dios advierte, cuando Dios muestra, porque usted no sabe si está impidiendo una tragedia, si Dios está dando la oportunidad para que esa persona que está actuando insensatamente, neciamente, pueda arrepentirse. Y no es que no va a haber consecuencias, puede haber consecuencias, pero tal vez en ese momento la persona puede despertar, ¿no? Se pueden caer esas vendas de sus ojos y puede arrepentirse. Y dígalo, hermano. Y tomar esa buena decisión, esa decisión correcta. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién de nosotros quiere que le acontezca algo malo a su hermano, a su hermana, a su familia, o a personas que tenemos alrededor, ¿no? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón,
Anhelamos que muchas almas conozcan, que puedan ser salvos, que salgan de su situación de dolor, de angustia. Y muchas veces cuando se tiene la oportunidad no lo hacemos. Y nosotros que como personas sabias, ¿no? Y que aún estamos esforzándonos, nosotros estamos en una perseverancia para ser salvos. Sin la perseverancia, hermanos, no podríamos mantenernos en los caminos de Dios. Porque Dios nos ha dado el conocimiento y la sabiduría de poder arrepentirnos a tiempo y volvernos a Él. Porque si no acontece eso, se actúa neciamente. Y si no se quiere ser un hombre o una mujer necia, se debe reconocer su error, su pecado, arrepentirse delante de Dios y pedir perdón para que por su misericordia Dios pueda restaurar todo aquello que se ha hecho mal. Si no hay arrepentimiento, no puede haber cambios, hermano. Si no hay arrepentimiento y no hay cambio, se continúa actuando insensatamente, neciamente. El hombre o la mujer que es sensata, sabia, escucha la voz de Dios y reconoce su propia ignorancia y pide ayuda al Señor. Muchas veces nos ha tocado pasar por estas situaciones donde reconocemos que hemos actuado mal, que hemos sido necios, que hemos actuado en nuestra propia ignorancia, ¿no? Nuestros propios pensamientos de hombre, pero por misericordia Dios nos ha mostrado, muchas veces nos ha advertido por la palabra de Dios, por los profetas, los instrumentos. Y dice la palabra de Dios que Dios no haría nada sin antes advertir por sus siervos los profetas. Y qué importante es el deber, ¿no? de la atalaya, del instrumento, cuando Dios nos amonesta o cuando Dios nos muestra. Y cuando nos muestra a nosotros mismos, hermano, pedir ayuda a Él. Santiago 1.5, ¿qué nos dice, hermano Mauro? Amén, gloria a Dios. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos orar, pedirle dirección a Dios en nuestras vidas, alejarnos de la necedad, alejarnos de la maldad, alejarnos de creer que tenemos la razón, de tomar decisiones apresuradas, de menospreciar la bendición de Dios por cosas que no valen. Debemos pedirle que Dios nos ayude por su misericordia, a no estar afanosos, ansiosos, a no pensar más de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas más que usted conoce, que mi persona conoce? Cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios y qué es lo que necesitamos en el día de hoy. En la palabra de Dios, como decíamos, hay muchos ejemplos de quienes se comportaron neciamente y cuáles fueron las consecuencias. Ananías, Zafira, Sansón, como decíamos, Esaú, Nabal, Adán, Jonás. En la Biblia, cuando se habla de una persona necia, es un hombre débil, alguien que desprecia la palabra de Dios con obras que no agradan a Dios, sin hacer nada bueno. Y la Biblia nos está advirtiendo para que podamos poner atención, obedecer sus consejos y aplicarlos a nuestra vida. Vamos a compartir proverbios. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 2, capítulo 2 del versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Efesios 5:15 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué cierto es eso, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. Nosotros lo podemos ver, lo vivimos cada día, ¿no? El tiempo cada vez es más rápido, están aconteciendo muchas cosas malas, los días son malos, pero si nosotros nos mantenemos buscando la voluntad de Dios, en su presencia, Él nos puede ayudar, hermano. Proverbios 16, ¿qué nos dice, hermano amor? Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios 14:9 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Gloria a Dios. Cristo vive, amén. Amén. Proverbios 17:25, en el nombre del Señor Jesucristo. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a lo que lo dio, a la que lo dio a luz. Amén. Gloria a Dios. Estos pasajes bíblicos que compartíamos eran un ejemplo más, ¿no? Del no obedecer los consejos bíblicos, no aplicarlos a nuestras propias vidas y no poner atención. Le damos gracias al Señor Jesucristo por habernos permitido compartir junto a ustedes este estudio, que pueda ser de edificación para su vida, amén, tanto como lo es para la nuestra. Y le damos gracias al Señor Jesucristo por compartir sus enseñanzas. Gloria a Dios. Para compartir un versículo más, ya vamos terminando. Santiago 1:19, amén. En el nombre del Señor Jesucristo, hacedores de la palabra, lleva como título. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Es un consejo el cual debemos de tomar, el cual es mejor oír y no airarse. Tardo para hablar, muchas veces cuando la persona habla y está enojado, hace las cosas mal, amén. Por eso debemos de guardar silencio, aprender y poder comportarlos correctamente, ser tardo para airarse, amén. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos da la sabiduría y con su ayuda podemos poner por obra su palabra. Que el Señor Jesucristo los bendiga de gran manera. Amén.